Hola, feliz día. Hoy les invito a conocer un poquito más de mi historia, más allá de la profesional. Yo nací en Grecia, mi mamá es griega, mi papá es de Jicaral de Punta Arenas. Mis papás, de hecho, son personas, bueno, mi mamá sobre todo muy conocida en Grecia, mi mamá se llama Zaira, ella trabaja en la parte de ventas de la Raúl Vega, entonces actualmente todavía me encuentro gente en la calle que me dice, mira, vos sos la hija de Zaira, siempre fue muy querida, muy afectuosa, ¿verdad? Con sus clientes y pues eso tuvo un impacto. Mi papá, agente de ventas, él trabajó pues casi que por todo el país, los dos siempre como en esa área de las ventas. Yo soy hija única, sin embargo, no soy una persona solitaria, nunca crecí sola. Cuando yo estaba niña, todavía era de estas épocas en que uno podía jugar en la calle súper bien. No había tanto riesgo, no había tanta inseguridad. Entonces yo crecí rodeada de mucha gente, de muchos chiquitos que habían por el barrio, ¿verdad? En calle Carmona. Tenía mi amiga Hani y sus primas, mi amiga Diana y todos sus hermanos. Entonces siempre, ¿verdad? Estábamos afuera, siempre estábamos jugando. Crecí muy lejos de las pantallas, del tele, de las películas, realmente vi muy poca tele. Siempre estábamos corriendo, subiéndonos en árboles. Y fue una infancia, a pesar de ser hija única, que se cree que uno es un poquito solitario, realmente fue una infancia muy bonita por esa parte. De mis papás, como les digo, bueno, siendo hija única también tenía a mi abuela en la casa, que fue como una segunda mamá para mí, mi abuela materna. Mis papás, como les comenté, son personas que siempre han sido sumamente trabajadoras, resilientes, creo que es la característica que yo más he tratado de asumir para mi propia vida. Ambos vienen de familias humildes y a raíz precisamente del trabajo constante, del progreso y de la tenacidad, hacen un cambio muy importante en sus vidas. De ahí yo saco muy claramente el valor de la resiliencia de ellos y también lo que es la honradez y la ética, pongámoslo así. Yo crezco con unos papás que me enseñan que si el cajero me da 5 colones más de vuelto, tengo que devolverme a darles esos 5 colones que no son míos. Me enseñaron así que no es la cantidad ni el monto, sino es el hecho de hacer las cosas bien, nos estén viendo o no nos estén viendo. En mi infancia, bueno, yo voy a la escuela del María Inmaculada. Tengo pocos recuerdos realmente de la escuela, sí sé que era una persona muy introvertida, muy tímida, no me gustaba como que nadie me viera realmente, pero siempre me gustó mucho estudiar, siempre fui como muy aplicada en esa área. Ya después entro al experimental bilingüe de Grecia, me sale esa oportunidad y creo que fue de las mejores cosas que me pasaron en la vida. Todos tenemos esta época quizás que pensamos si la pudiera vivir otra vez la viviría. Definitivamente el colegio para mí, desde séptimo hasta quinto, fue muy lindo, los compañeros, la generación mía, ¿verdad? En la que empecé a estudiar, los directores que hubo, los profesores, todo. Creo que no tengo malos recuerdos del colegio en general. Ahí cambio, ya no era tan tímida ni tan introvertida, ahí más bien me vuelvo, como decimos, bombeta. Entonces empiezo a salir en coreografías, empiezo a salir en propagandas, en obras de teatro, en todo. Me encantaba mucho estar como en eso siempre, me vuelvo muy activa también, cambia mucho. Incluso creo que fue como en noveno que me sale la oportunidad de pasarme al científico. Sin embargo, creo que no tuve ninguna duda en decir que no, porque no quería alejarme de ese ambiente tan bonito que tenía en ese momento y fue definitivamente la mejor decisión. A pesar de que el colegio fue muy bonito en lo que es el ambiente y demás, amistades y experiencias, sí tuvo como una nube oscura por dos razones específicas, que fue la primera un trastorno alimenticio que tuve, la anorexia, y la segunda una enfermedad física relacionada con un problema de espalda muy serio. El trastorno alimenticio inicia como a los 13 años, sin embargo creo que yo no era consciente de que lo tenía, porque todo inicia como una dieta extrema, digamos rápida, para bajar peso y empiezo a hacer mucho ejercicio y demás. Luego eso se va como envolviendo en mentiras, digamos que mi inconsciente yo sabía que estaba mal, porque empiezo a mentir. En mi casa decía a mis papás que yo comía
en el colegio le decía a mis compañeros que comía en la casa y eso se fue volviendo más y más y más fuerte, ¿verdad? Hasta que llega el punto de que pierdo mucho peso. Y lo curioso fue la manera en que eso se empieza a resolver, porque un día mis compañeros me hacen como una intervención, digámoslo así, me encierran en el aula, los compañeros más cercanos, agarran letreros, me dicen, ponen un letrero, coma, usted es hermosa, usted es bonita, necesita ayuda, no se deje. Como que por primera vez, ¿verdad? Proyectado en ellos, yo me doy cuenta que algo está tan mal en mí para que haya tanta gente, ¿verdad? Que esté preocupada. Entonces ya, bueno, ya involucran a la orientadora, a mis papás y empezamos ese proceso de recuperación por ese lado. Afortunadamente nunca terminé en un hospital, no llegué como a ese punto. Sin embargo, sí tuve muchas consecuencias fisiológicas y también psicológicas de lo que fue el trastorno como tal. Con respecto a la enfermedad física, es cuando me la diagnostica un ortopedista, ahí fue como un baldazo de agua fría porque yo tenía 17 años y básicamente el primer diagnóstico es, si no se opera ya, una operación carísima, a mediano plazo usted no va a caminar, mediano plazo hablando de 25, 28 años. Claramente, ¿verdad? Terrible para un adolescente de 17 años que le encantaba moverse y para mis papás. De ahí sí sale algo muy importante, ¿verdad? Que les mencionaba al inicio. Mis papás siempre han sido personas de mucha fe y de mucha resiliencia. Entonces, de esta fe, que no es nada más recemos y pidámosle a Dios, sino bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Entonces, en medio de esta fe, empiezan a moverse y a averiguar, a invertir montones de plata en mi salud, en otros diagnósticos, vamos a otro especialista. Me dice, no se operen, pero deje de vivir prácticamente. No camine, no esté mucho sentada, no esté mucho de pie, no haga ejercicio, no baile, básicamente no viva y de nuevo a los 17 años, ¿verdad? Entonces la manera en que yo lo estaba persiguiendo era catastrófico. Pero mis papás siguen y siguen hasta que encontramos un especialista distinto, una opinión diferente, encontramos opciones, teníamos que viajar hasta Ciudad Quesada, más inversiones. Al día de hoy, yo sigo en mantenimiento por el mismo tema, pero ya ahora con un especialista en Alajuela, pero al día de hoy tengo 34 años, hago ejercicio, camino, corro, nado y no tengo ningún tipo de dolor, ningún problema de movilidad. Entonces creo que ahí es donde repercutió muy importante, ¿verdad? Esto que ellos me dejan de no rendirse ante el primer obstáculo o ante la primera circunstancia difícil que la vida nos plantea. Bueno, ya después a nivel profesional o a nivel académico, digámoslo así, siempre tuve la espinita de estudiar psicología. ¿Por qué no estudio psicología desde el inicio? Por la misma razón que muchas personas frustran sus sueños y sus metas, por la opinión de los demás. Todo el mundo me decía que la salud mental en Costa Rica no era valorada, lo cual no está muy lejos de la realidad, que no había trabajo, que me iba a quedar pues, ¿verdad? Haciendo otra cosa o trabajando en otro lado que nada que ver con lo que yo estaba estudiando. Además me decían lo buena que yo era en inglés, en enseñar, ¿verdad? La habilidad que tenía para eso y bueno, la cuestión es que yo quería ir a la UCR, matriculo una carrera que se llama Bachillerato en Inglés. Esta carrera es como una filología inglesa. Una carrera lindísima, a mí me encantó, sí definitivamente, abarcaba mucha literatura, abarcaba mucha poesía también, es esto de, ¿verdad? Filología, entonces no es simplemente hablar inglés, sino es saber por qué lo estás diciendo así, o no es simplemente escribir algo, sino poder, digamos, agarrar ese texto y desmenuzarlo. Entonces se aprendió muchísimo, sí me gustó mucho, la verdad. Aparte que conocí amistades que mantengo al día de hoy, también la UCR es un ambiente muy, muy lindo, lo disfruté muchísimo, pero pues por circunstancias de la vida, a los 19, 20 años por ahí, decido empezar a trabajar en un call center. Ese fue mi primer trabajo y empiezo en ese trabajo y después decido que quiero seguir trabajando. Como no coincidía con horarios de la UCR, decido también que voy a terminar esa carrera en la UNED, a distancia, pero ya como enseñanza del inglés como tal. Y así sigo. Así paso por distintas experiencias laborales gracias al inglés en empresas transnacionales. Todos fueron roles súper distintos, súper diferentes, pero siempre me ha gustado y siempre he tenido como esa tendencia a aprender de lo que sea, ¿verdad? Entonces, y desde el inglés como que se me abrieron muchas puertas. Llego a un trabajo más adelante en Martec, que fue una escuela importantísima para mí, no solo en experiencia laboral,
sino en experiencia de vida. Tenía como 23 años y ya es cuando empiezo a enfrentarme como a las circunstancias de vida reales, ¿verdad? Obstáculos de vida muy importantes, a sabotajes y demás, ¿verdad? Cosas que hay que vivir, como todos los seres humanos. Y en realidad el trabajo fue muy bonito. Yo creo que lo disfruté muchísimo. Tuve muy claro que realmente no era lo que yo quería hacer. Sin embargo, no me dejé llevar por eso. El ambiente era muy lindo. Tenía un jefe, tenía varios jefes, pero tenía un jefe particular. Él es alemán, pero vive en Estados Unidos, con quien al día de hoy aún tengo contacto y relación. Él fue como mi modelo a seguir como líder, ¿verdad? Desde las personas que no te dicen solamente hay que hacer esto, sino se sientan a hacer las cosas y dan y predican con el ejemplo, ¿verdad? Aparte que como ser humano lo admiro muchísimo, un hombre de familia entregadísimo a su esposa, a su hijo. Sin embargo, nunca descuidó su trabajo. Entonces creo que para mí era como este ejemplo de equilibrio que yo trato de seguir tanto. En Martec también tuve la oportunidad por primera vez de salir del país varias veces. Nunca había salido del país. Cuando empecé la UCR tenía muchísimo miedo de salir de Grecia, agarrar buses para ir a San José y me toca salir del país sola por primera vez, llegar al O'Hare en Chicago y al Newark en New Jersey. Entonces lo hice con muchísimo miedo, pero lo hice. Realmente, de nuevo, Martec fue una experiencia muy bonita de vida, pero después que termino ese trabajo, que ya salgo de ese trabajo, también en ese lapso había sucedido algo, digamos, en mi vida personal, y es que había tenido 2 recaídas con respecto a la anorexia. Entonces ya estaba casada en ese momento. Entonces retomo terapia psicológica, ya esta vez como más formalmente, para superar, ¿verdad?, la situación como tal. Parte de la terapia con la psicóloga que estuve en ese momento, como una de las cosas que me invita a hacer es que yo siempre tuve como esa espinita del ejercicio, pero como aprender más, como hacer algo más que simplemente hacer ejercicio. Entonces averiguo sobre un curso en el INA para ser instructora y lo tomé. Eso mientras trabajaba en estas otras empresas. Entonces casualmente termino en esta empresa que trabajaba y empiezo a trabajar en un gimnasio. En el gimnasio, eso fue en Heredia, cuando eso yo estaba viviendo en Heredia, o estábamos viviendo mi esposo y yo en Heredia. Entonces ese gimnasio también fue como algo muy diferente a lo que yo había hecho toda la vida, ¿verdad?, de estar sentada en oficina. Aunque siempre me ha gustado el ejercicio y siempre lo he tenido como muy parte de mi cotidianidad, ahí ya era trabajo. Entonces es como el primer contacto que yo tengo en un trabajo en el que yo ayudo a la gente y la gente viene y te abraza y te dice gracias porque bajé o porque tonifiqué. Entonces empiezo a disfrutar el trabajo como desde otra perspectiva, ya no solamente como hacer las cosas pues por un proceso, ¿verdad?, metódico que hay en las empresas y después cobrar el salario, sino esta otra cosa de retribución, ¿verdad?, humana. Entonces me gustó mucho esa parte. Sin embargo, ya ahí empezamos a construir en Grecia una casa. Entonces tuve que dejar el trabajo porque llegar a Belén de Grecia y yo en ese momento no manejaba, entonces se me complicaba el asunto. Entonces, pues desafortunadamente en ese momento tengo que dejar ese trabajo. Al día de hoy tengo personas todavía instructoras de ese trabajo que las tengo muy presentes, las tengo en redes sociales y hablamos y todo porque les tengo muchísimo cariño, muy buenas profesionales. Y ya vuelvo a Grecia. Ya en ese camino me sale una oportunidad laboral que es como ya muy determinante para mí, es en recursos humanos. ¿Por qué me salen recursos humanos? Porque ya tenía mucha experiencia en otros trabajos y por el inglés. Entonces, en esta empresa yo iba a ser supervisora de procesos de reclutamiento, iba a tener un grupito a cargo. Fue uno de los trabajos más lindos que he tenido. El grupo era gente joven, pero gente súper comprometida con su trabajo. Y ahí me toca también hacer como charlas, cuestiones motivacionales, acercarme más al equipo también como humana, aparte de todos los procesos que implicaba. Por alguna razón ahí entonces, no sé, como que me viene otra vez el detonante de yo tengo que estudiar psicología. Ya yo lo traía, pero lo había pospuesto. Todavía estaba terminando enseñanza del inglés. Entonces, pues conversé con mi esposo, él me apoyó desde el inicio y decido pues averiguar, ya me doy cuenta cómo funciona, precios y demás.
y empiezo a estudiar psicología al mismo tiempo que estaba estudiando enseñanza del inglés y trabajando y viajando, porque el trabajo en ese momento era en Escazú y yo vivía en Grecia. Fue una época bastante cansada en mi vida. Yo estaba estudiando en la Universidad Latina de Grecia, en ese momento el bachillerato. Mi contrato en esa empresa era temporal, entonces pues termina en un punto, me lo van a renovar pero con otras condiciones que ya no me funcionaban porque yo estaba estudiando en Grecia con ciertos horarios y no me iba a calzar. Entonces me toca tomar la decisión de dejar de trabajar, ¿verdad? Apoyada por mi esposo claramente, apoyada muchísimo por mis papás y por la mamá de mi esposo, que con respecto a esta carrera siempre me apoyaron. Yo tenía como 25 años. Para mí era un retroceso por esto de los pensamientos que nos sabotean, porque yo decía a estas alturas de mi vida, devolverme, como si tuviera 17 años o 18 años, a estar sin trabajo y a estudiar. Pero como que siempre tuve ese apoyo, nunca tuve como esos comentarios de ellos y más bien era como ese impulso. Y ahí es como la familia es un apoyo impresionante, ¿verdad? Para cualquier decisión que uno tome. Entonces, pues sí, sigo adelante con la misma, consigo una beca, afortunadamente, lo cual me facilita, pero de nuevo, es esta parte que mis papás siempre me inculcaron de trabajar duro, porque lo que cuesta es lo que realmente le dura a uno, lo que uno cuida. Y se me ocurre dar clases de inglés en mi casa. Entonces, así nace algo que yo iba a hacer por tener una entrada económica pequeñita, pero para hacer algo también extra, se convierte en un trabajo estable de 3 años, que tenía agenda llena, tenía niños, adolescentes y adultos, ¿verdad? Entonces, de hecho, hoy en día tengo varios exalumnos, digamos así, que hoy en día me buscaron para terapia psicológica. Entonces, me gusta mucho como ese vínculo que generamos desde ese momento. Ese trabajo fue una experiencia súper bonita también, porque era muy mío. Yo era la que pues, dirigía los horarios, yo planeaba todo, ver el progreso de los alumnos y demás, los papás súper contentos. Y claro, ya ese trabajo pues lo tuve que cortar, digámoslo así, porque lo que no me esperaba es que la Universidad Latina cerró la carrera en Grecia y tenía entonces que ir a sacar la licenciatura a San Pedro. Afortunadamente, yo sí considero que las situaciones se dan para algo y en la Universidad Latina de San Pedro tuve la oportunidad de hacer pues prácticas. Ellos tienen un consultorio ahí, ¿verdad? Ya al final, como esta práctica real con pacientes y demás, lo cual me favoreció mucho para la experiencia, y después la práctica profesional que tuve la oportunidad de hacerla en el CENARE, en la parte de psicología, de neuropsicología, mejor dicho, con una excelente profesional con la que todavía tengo contacto también y le guardo mucho cariño. Ya luego pasa el tiempo, me colegio y empiezo a ejercer. Cuando yo empiezo a ejercer, ¿verdad? Lo hago, casi que hago la publicidad a través de mi página de Facebook, pero ya varias personas me conocían previamente y estaban como esperando a que ya me graduara para iniciar. Y así fue. De hecho, hay una persona que me busca, precisamente apenas empiezo con las terapias, para iniciar su proceso psicológico, el cual avanzó súper bien y creo que me empoderó muchísimo para seguir a partir de ahí. Después, en la pandemia, es que empiezo a ejercer más, pues irónicamente, ¿verdad? Es cuando me empiezan a salir más personas que necesitan ayuda psicológica, pues porque la pandemia vino a movernos el piso a todos, ¿verdad? Y la parte de la ansiedad, el estrés, la inestabilidad emocional que nos llegó a generar a muchos en ese momento, hace que las personas se den cuenta de la importancia de la salud mental, y a partir de ahí incluso empiezo a trabajar más y más constante con otro tipo de personas ya, ¿verdad? No solo de Grecia, sino también de afuera y de distintas edades, también a nivel virtual. En ese momento era solo a nivel virtual. Tengo gente también del extranjero, gente que vivió en Costa Rica y me buscó. Entonces ya empieza como a variar un poquito el público. La psicología realmente para mí ha sido como un antes y un después en mi vida, en muchos aspectos. Yo estoy casada, tengo 11 años de casada. Mi esposo él trabaja en una empresa multinacional para seguridad de la información, y cuando conversamos ¿verdad? Vemos cómo la psicología incluso marcó un antes y un después del matrimonio de nosotros. Yo pienso que una carrera tan humana y tan llena de conocimiento
no es posible dejarla pasar sin echar para su propio saco. Y creo que eso fue lo que me sucedió a mí. Cuando yo pensaba en su momento que quizás psicología lo estaba empezando a estudiar ya, digamos, muy mayor, porque en ese momento yo pensaba que 25, 26 años era muy mayor, no contaba con algo que aprendo en el camino. Realmente hoy entiendo que la edad o la oportunidad tenía que ser de este modo, porque quizás desde mi perspectiva, si hubiera iniciado esta carrera, ejercer, por ejemplo, a los 22 años, en ese momento no tenía toda esta experiencia de vida laboral y de otras, ¿verdad?, cuestiones que a uno le suceden en la vida que le ayudan a respaldar mucho este conocimiento científico que se obtiene desde la carrera como tal. Fisiológicamente existe una parte del cerebro llamada el lóbulo frontal, se ubica al frente del neocórtex. Esta parte es la que nos permite tomar decisiones asertivas, nos permite sentir empatía, implica mucho maduración emocional. Esta parte del cerebro empieza a desarrollarse poco a poco desde que vamos, ¿verdad?, atravesando todos nuestros procesos evolutivos humanos, pero termina de desarrollarse a los 21 años más o menos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Realmente antes de los 21 años uno no tiene como la suficiente madurez para tomar ciertas decisiones de vida. Ahí es donde el apoyo familiar es tan importante. Y quizás si yo hubiera empezado a ejercer esta carrera muy joven, no hubiera tenido como tanta conocimiento, pero en lo que es la vida como tal, ¿verdad? En dificultades, en cosas con las que uno tiene que tropezar, que también me funciona para sentir más empatía aún con esta persona. Por lo cual yo pienso que esta es una carrera que vale la pena, ¿verdad?, empezar a ejercer quizás un poquito más adelante en la vida y no iniciándola como tal. Nada está escrito en piedra, pero por esa razón yo sí creo que es este tipo de carreras, por lo que implican y por el contacto humano y la experiencia, es una de las carreras que vale la pena ejercer como un poquito más adelante en la vida. La psicología también para mí implica equilibrio, creo que desde ahí parten todas mis terapias. Yo trabajo bajo el enfoque cognitivo-conductual, también abarca un poquito de logoterapia. Entonces, para mí la salud mental lo veo como el centro de todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida. Y esas decisiones a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel laboral, a nivel personal, van a pasar situaciones externas que siempre nos van a tambalear. El COVID, por ejemplo, una pérdida de un familiar, pérdida de un trabajo, pérdida de autoestima, pérdida de una relación de pareja, pérdida de un hijo, situaciones complicadas que todos vamos a tener que atravesar en un momento de vida. Pero el cómo las enfrentemos y cómo salgamos adelante parte mucho de cómo está esa salud mental. Y esa salud mental está como alimentada, digámoslo así, por lo que es el autoconocimiento y la gestión de emociones. Eso no nos lo enseñan en la casa porque no siempre hay recursos, ¿verdad?, emocionales, quiero decir, como para dar estas herramientas, y no nos lo enseñan en el colegio porque no es parte de las materias como tal. Hay personas que tienen esa habilidad de irlo aprendiendo por la vida y les va muy bien. Hay otras que no, que necesitan un empujón, y ahí es donde la terapia viene a ejercer el rol más bonito que tiene, que no es solo intervención en crisis, sino también preventivo. Razón por la cual siento yo que hoy tengo muchos pacientes jóvenes, quiero decir como en un rango de 17 a 25 años, lo cual me da como mucha esperanza en esta idea que me decían antes de que la salud mental en Costa Rica no era importante, pero si las generaciones que están empezando le están dando la importancia que requiere, quiere decir que vamos por un buen camino, ¿verdad? La cuestión, por ejemplo, de la inteligencia emocional, de habilidades blandas, que hoy son tan importantes en los trabajos, y no solamente la inteligencia cognitiva o las habilidades cognitivas, nos dan esa idea también, de cómo no podemos apartar el factor humanidad de ninguna de las decisiones que nosotros tomemos, aunque sea a nivel profesional o aunque sea a nivel laboral. Yo de nuevo creo que si uno está 100% seguro de lo que quiere hacer en su vida, si disfruta su carrera, su trabajo, va a tener opciones laborales y lo va a hacer bien. Tal vez a veces esta opción laboral no va a venir a tocarnos la puerta o no va a entrar por una ventana ni siquiera. Hay que construir,
Con la misma pala que uno cava una tumba, construye una edificación. Entonces, si usamos esa pala, tal vez con la que nos estábamos construyendo esta tumba de fracasos, por no decir que simplemente es aprendizaje, podemos construirnos una oportunidad laboral. Y por ahí va el asunto. Si hacemos las cosas con pasión, porque nos gusta, nos vamos a cansar, pero descansamos y seguimos. Si hacemos las cosas con estrés, porque no nos gusta, pero tenemos que, nos vamos a desgastar y nos vamos a enfermar. La salud mental definitivamente hoy en día tiene que tener una validez más allá de la que se le ha dado anteriormente. No solamente en la gente joven que está haciendo de manera preventiva, también tiene que ser en los adultos que se sienten de alguna manera resignados a que esto fue lo que les tocó, pero siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas diferentes, como de tener una nueva vida. Entonces, recordar que realmente sin salud mental no hay nada más, y la salud mental es integral. Abarca estilo de vida, abarca alimentación, abarca movernos, abarca las cosas que la naturaleza nos da, el sol, abarca la gestión emocional. Partiendo de ahí, vamos a ver cómo las decisiones que tomamos van a ser lo más sanas posibles. Y si no lo son, podemos retomar este camino, ¿verdad? Porque tenemos los recursos para hacerlo. Muchas gracias.